Hola, profe. Hola, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, profesor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Bienvenidos a esta Buenas noches. sesión. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Vayan anotando, por favor, su nombre en el chat y así Buenas noches. los voy ubicando, por favor. También les pido que silencien su micrófono para que la transmisión pueda ser un poco más clara, ya que de por sí tenemos algunos problemas siempre de transmisión. Así que bienvenido Kevin, María Paula, Mauricio, Adoni Ángel, Rodrigo Salgado, Scarlett, Geraldine, Débora, Lorena, Juan Carlos, María Fernanda, Valeria, Yaneli, Alex León, José Leonardo, Mariana Nicole, Dana Damaris, bienvenidos. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que en esta ocasión pues no haya tantos enfermos, que pues se estén cuidando, todos estamos en casa, pues tratando de salir lo menos posible, ya que sabemos que la cuarentena así es, con un tiempo nos da permiso de pues evitar este tipo de dolencias. Así que pues vamos a aprovecharla. No podemos ir a la escuela, así que nos ahorramos también andar yendo, tomando el autobús, así que tiene sin duda algunas ventajas. Tampoco podemos ir a reuniones públicas, las cervezas están muy escasas, bueno, pues también es un tema un tanto problemático para todos. Pero bueno, pues es lo que en unas semanas esperemos que podamos superar. Así que mucho ánimo, hay que tener paciencia. Ya se oye por ahí un eco de mi monitor, permítanme ajustarlo. Y ciertamente, pues lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales, sin duda, es aplicarnos a nuestros deberes. En su caso, aquellos que están ahora en este tipo de actividades, bueno, pues hay que ponerle el mayor de los intereses. Bueno, en esta ocasión vamos a profundizar sobre los temas fundamentales de los contratos. Ustedes lo saben, uno de los contratos más importantes y que comenzamos a ver la semana pasada, pues es el contrato de compra-venta. Así que vimos ya algunas características, algunos elementos. Antes vimos los elementos, la causa, los sujetos, la capacidad del consentimiento. Y por lo que respecta al contrato de compraventa que profundizaremos el día de hoy, pues lo veremos desde varios ángulos. En primer lugar, desde el ángulo del Código Civil, lo que es la materia. Tiene varias cláusulas, ¿no? Y tienen que llevar actividades. ¿Alguien tiene una pregunta? Le escucho. Que el contrato de compraventa tiene muchas cláusulas, ¿no? Muchas cláusulas. Ajá, o sea, como puntos. Ah, sí, tiene muchísimas características y es precisamente lo que nosotros vamos a ir pormenorizando. Por cierto, he subido a la plataforma pues esta actividad del contrato de compraventa que ustedes pueden ver. Ya algunos de ustedes la han ido resolviendo. Vamos a ver si no se pudo. Aquí está. Y entonces,
Pues de lo que se trata es pues hacer un contrato de compraventa. Aquí ya ven que hay algunos compañeros que ya la han ido subiendo. Me faltan algunos. Así que pues pónganse muy listos. Hay que concluir con estas actividades. Es necesario que nosotros las tengamos adecuadamente para que pues podamos hacer una certificación de lo que estamos nosotros aprendiendo, digamos, una evidencia tangible. Así que se trata de elaborar un contrato compraventa sencillo que contenga los elementos esenciales, el precio, el objeto, la determinación de las partes, quién es el comprador, quién es el vendedor. Y por supuesto, utilizando la estructura que les he comentado antes. Todos los contratos tienen la estructura, primero un encabezado. En el encabezado se va a determinar quién es el comprador y quién es el vendedor. También Profe, se establece cuál es el objeto del contrato. Se va a profe, perdón que lo interrumpa. Sí, ¿Me diga. escucha? Sí, sí le escucho. Diga. Un contrato de compraventa sería una responsiva de carro. No, una responsiva ¿No? de un coche es un documento que, como su nombre lo indica, va a delegar la responsabilidad en caso de que exista algún ilícito, que se utilice para algún ilícito, o que haya una determinada cantidad de sanciones, o que deba impuestos, que es lo más común. Es una figura jurídica completamente diferente. Un contrato de compraventa, si usted estuvo la semana pasada, podrá recordar que es el acuerdo de voluntades en donde se va a transferir la propiedad de un bien a otra persona nos dice la ley, por un precio cierto y en dinero. No puede ser una parte en especie, pero de la mitad para arriba tiene que ser en numerario. Así que una responsiva, pues no es para nada un contrato de compraventa, es un documento nada más en el que yo delego algunas responsabilidades. Ok. Es un elemento muy útil, sobre todo cuando vendemos un vehículo, una motocicleta, incluso un teléfono celular, un aparato electrónico, porque se pueden hacer muchos ilícitos. Como les dije antes, estoy haciendo un manual para el robo. Pues hay muchas formas, no porque quiera yo capacitar a los ladrones, por el contrario, hay que capacitar a la gente decente para que sepa cómo es que le pueden robar. De tal manera que también los dispositivos electrónicos pueden ser medios para realizar algunas actividades ilícitas. Y sobre todo por cuestión de impuestos en los vehículos, la mayor parte de las sanciones vienen derivadas del no pago de tenencias o de derechos, y esto motiva también embargos del fisco. Son los que más pronto van, que encuentran estas deficiencias, incluso que los dueños encuentren un auto robado. ¿Por qué? Porque están bien atados, bien identificados en lugar y modo de las operaciones. Así que, pues súbanlo, todavía hay algún tiempo para que puedan realizar este contrato. Les reitero, la estructura general del contrato debe de ser encabezado, declaraciones, es decir, pues quién es quién, cómo se identifican a las personas, y luego las cláusulas, es decir, cuáles son los derechos que adquiere el comprador, cuáles son los derechos del vendedor y cuáles son sus obligaciones. Bueno, continuando en este orden de ideas, pues hemos visto pues otras características como la capacidad jurídica, el consentimiento y la formalidad.
Profesor, yo tenía otra duda. Dígame. Yo hice uno que, bueno, de hecho me guié de uno de internet, pero obviamente lo hice a mi manera, o sea, cambié como Muy los bien. nombres y todo eso, ¿Está muy bien? pero yo hice uno que decía contrato de compraventa de coche, carro usado entre particulares, y venía lo que dice reunidos, exponen, y venía así como esas partes. No sé si esté bien o no. Bueno, los contratos pueden tener muchísimos elementos. Te pueden contar incluso la historia del propietario original, aquella persona que se accidentó o se suicidó dentro del vehículo, los viajes maravillosos que tuvo una familia, en fin, pues, se puede poner en el contrato. Lo fundamental es lo que le estoy mostrando. Las partes, quién es el comprador y quién es el vendedor. Ah, sí, justo viene El eso, viene... objeto. ¿Cuál es el objeto? Este vehículo con estas características en específico. Y el precio, en qué valor se está realizando la transacción. Fuera de eso, pues sí, está bien, no está de más. Yo por eso les recomiendo que lo hagan los contratos de su ronco pecho, ¿no? Bueno, en este caso de su propia puño y letra, porque son los contratos más eficientes y sin error. En Internet es un excelente instrumento, pero al igual que algunos médicos opinan que el 95% de las opiniones médicas tienen varios errores, en el mundo jurídico pasa exactamente lo mismo. Hay muchísimos formatos, hay muchísimas opiniones que podrían, lejos de traer beneficios, traer consecuencias jurídicas no muy cómodas. Por eso es que usted tiene la oportunidad de estudiar en esta universidad, bajo el patrocinio de esta universidad de negocios ISEC, y está conociendo los elementos fundamentales para que en el presente y en el futuro inmediato los pueda distinguir de otros. No sé si quedó más profunda la duda. Bueno, en dado caso, pues ya lo platicamos con más calma. Así que vamos a continuar, pues. Estamos profundizando en el contrato de compraventa y es importante, pues, ver algunos aspectos básicos. Uno de ellos es que en el contrato de compraventa existen muchas restricciones respecto a quién es la persona o los que tienen derecho a este tipo de actividades. Así que hay una restricción importantísima. Ya vimos la capacidad, ya vimos la voluntad y hay que ver otro tema que es dentro de la capacidad que solamente es para los mexicanos. ¿Por qué? Porque es una restricción constitucional. Así que nos dice el artículo 27 constitucional, recuerden, es el artículo que va a hablar sobre los derechos de tierras y aguas. Nos menciona que este derecho es originalmente de la nación y solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho a acceso a adquirir bienes a través de estos contratos. Aquí podríamos ir distinguiendo algunos elementos que debemos de ir definiendo, como por ejemplo, ¿quiénes son los mexicanos por nacimiento o por naturalización? Ustedes saben que existen dos formas de adquirir la nacionalidad. Una de ellas, pues la más común es aquellos que nazcan en el territorio nacional o sean hijos de padre o madre mexicanos.
Les pido de favor, apaguen sus micrófonos, no compartan la pantalla porque pues se envicia la transmisión y podríamos tener algunas dificultades también para poderlo subir a la plataforma de forma correcta. Entonces, por favor, eviten hacer este tipo de actividades. Bueno, voy a regresarme nuevamente a lo que les menciono. Tengo aquí la vista de lectura y tenemos pues las limitaciones del artículo 27. Entonces, solamente los mexicanos por nacimiento. La nacionalidad también se puede adquirir por naturalización, es decir, siempre y cuando el Estado mexicano, después de alguna petición específica, pues conceda este derecho a personas que no nacieron en nuestro Profe, territorio o que no nacieron. perdón interrumpirlo, profe. Es Sí, que diga. una compañera, Mariana, Sí. dice que si por favor puede sacarla porque se le traba mucho en el celular o se le activa el audio. Entonces va a ingresar desde su laptop y me pidió el favor que le dijera. Mariana Muciño. Sí, profe, por favor. Ok, de acuerdo. Sí, gracias. Sí. Gracias. No hay cuidado. Está bien, qué bueno que me avisó. Porque yo también me distraigo y ya no me acuerdo en qué voy. Entonces, la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización. Recuerden, por nacer en nuestro territorio o por hijos de padres o padre o madre mexicano o en un navío, ¿no? Usted va en un barco o en un avión, ya en los aviones es más difícil, pero sí existe esa posibilidad, o incluso en una embajada o en un consulado mexicano, pues también adquiere la nacionalidad. Por otro lado, también hay sociedades mexicanas. Recuerden, son conocimientos fundamentales. Una cosa son las personas físicas, que somos pues, todos los nacidos. Es un derecho exclusivamente de quien ya nació, aunque el bebé que viene en camino también tendrá algunos derechos, pero la ley establece como persona física una vez que nació y hasta que se muere. Ya un cadáver ya no es considerado como persona física, ya no paga impuestos, no tiene las deudas, pueden pasar a su sucesión. A partir de ese momento se gestiona la herencia. Pero también existen personas jurídicas o personas morales y estas, precisamente a estas se refiere la ley cuando habla de las personas morales. Así que las personas morales mexicanas son quienes pueden tener esta cualidad de tener, de adquirir el dominio de alguna propiedad. También nos dice el artículo 27 que algunos extranjeros también pueden tener este derecho siempre y cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores se los otorgue. Pero les da algunas condiciones. Número uno, que no pueden invocar la protección de sus gobiernos. Yo les invitaría a que hagan un estudio histórico, vean algún documental, lean algún artículo sobre la Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles es, aparte que muy interesante, fue el pretexto a través del cual por unos cuantos miles de pesos, la invasión de Francia, que les costó millones, más de 100 veces esa deuda, pues, un pretexto para invadir México, pero se suscitó a consecuencia de que algunos militares estuvieron en un negocio de un francés y se fueron sin pagar la cuenta y entonces él le pidió a su gobierno la protección pues, para que le pagaran. Por supuesto que es algo que las circunstancias se entiende, pues eran militares, eran parte del gobierno y pues tenía que demandar entonces al gobierno. Un tema interesantísimo, la Guerra de los Pasteles. Bueno, a raíz de eso,
En nuestros días existe una cláusula específica en los contratos mercantiles, en algunos en específico, donde se establece que no se puede invocar la ayuda de un gobierno externo. Y es precisamente esto que estamos viendo y que está plasmado en el artículo 27 constitucional, donde nos pone como condición que no se puede invocar la protección de los gobiernos. Así que, por ejemplo, las embajadas o los consulados, que son unos pedacitos de tierra para el uso de las sedes representativas de un gobierno externo, pues no puede invocar la protección de sus gobiernos o incluso aquellas que la Secretaría de Relaciones, bueno, las embajadas y los consulados sí, pero algunos bienes inmuebles, por ejemplo, cadenas de hoteles, supermercados, pues no pueden solicitar la protección de su gobierno. Tenemos, por ejemplo, también estas limitaciones respecto a las fronteras. Bueno, pues existe una medida específica en la cual no pueden tener propiedad de los extranjeros cerca de las fronteras, ni de los puertos, ni de las playas. ¿Por qué razón? Bueno, pues por cuestiones estratégicas. Si ustedes recuerdan también la historia de nuestro país, pues por ahí del siglo XIX, pues tuvimos muchos problemas, por ejemplo, con el estado de Texas. Bueno, se fueron gestando, por supuesto, antes, en el siglo XVIII, las incursiones de los ingleses a este lugar, pues fueron invadiendo y el gobierno de esa época, pues no podía hacerles frente. También otra situación fue que la invasión que tuvieron los norteamericanos a mitad del siglo XIX, bueno, pues sí, fue sofocada ahí por el estado de Coahuila y tuvieron que darse la vuelta por Veracruz para poder llegar a México, a la Ciudad de México, donde libraron, bueno, pues ustedes habrán ido al Museo de las Intervenciones, pues ahí se libró una batalla importantísima, llegan al centro de México y en unos pocos meses hicieron de más de la mitad del territorio que le correspondía a nuestra nación. Bueno, pues a lo que yo me refiero es que sí los pudieron detener en el norte del país, ya no los pudimos detener en Veracruz, pues sitiaron Veracruz, prácticamente lo hicieron pomada, entraron a Puebla, en fin. La historia pues nos ha dado muchas enseñanzas al respecto. Así que esta limitación que tiene el artículo 27 constitucional se aplica estrechamente a los extranjeros. Y nos menciona también que a juicio de la Secretaría de Relaciones también se puede autorizar a los estados extranjeros un lugar permanente de residencia de los poderes federales. Entonces son dos cosas diferentes, los consulados, las embajadas, son diferentes a las propiedades mercantiles que pudieran tener los extranjeros y bueno, pues, con características diferentes. También hay otras limitaciones, por ejemplo, en los monopolios. Bueno, pues no se consideran monopolios cuando se venden los mercados a los extranjeros y entre otras cosas. Esto hablando de los extranjeros. Así que la compraventa en relación a los extranjeros, pues tiene también muchas limitaciones dada nuestra historia local de aquí, de nuestra nación y también la de otros países. En relación a las personas, bueno, pues tenemos un elenco de sujetos que no pueden adquirir los bienes, abogados, jueces, Ministerio Público, autoridades que hayan hecho trámites respecto a algunos bienes, pues no pueden, no tienen el derecho de comprarlos. También hay limitaciones respecto a los bienes entre padres e hijos, los que están sujetos a patria potestad, solo los pueden vender
según lo que dice este artículo, que son los bienes adquiridos por su trabajo o los que se adquieren por otro título. También hay limitaciones respecto a los copropietarios. Cuando hay situaciones indivisas, pues no es posible vender una parte respectiva. Un ejemplo o una aplicación muy práctica se refiere a los matrimonios. Una pareja, pues juntos, se hace de una casita y entonces al final del día se pelean, se separan y pues si no lo arreglaron bien su trámite de divorcios, quizás alguno de ellos diga, bueno, pues yo se lo voy a vender a alguien más. Pues no puede vender, no puede entrar una persona a una casa donde está la mujer porque le vendieron los derechos. Es una situación muy complicada y ciertamente está restringida. Tampoco pueden adquirir los bienes los encargados, por ejemplo, los que tienen el cargo de tutor, de curador. Recuerden que estos títulos, el tutor es el representante legal de alguna persona, de un viejito, de un menor de edad, de una persona que se encuentra enferma. Estos pueden ser tutores, que los pueden nombrar el juez, pueden ser establecidos también por voluntad propia ante un notario. Una persona que ya no se siente suficientemente capaz va con el notario y solicita que alguno de sus hijos sea su tutor, en fin. Y el curador es aquella persona que va a vigilar que se cumplan las obligaciones de la tutoría. Es decir, que pues no vaya a abusar de este encargo. Pues ahora yo voy a administrar los bienes de mi madrina porque ya está viejita y voy a empezar a venderlos y a despilfarrar el dinero. Pues el curador va a ser aquella persona que me va a estar fiscalizando para que no cometa alguna irregularidad. Tampoco pueden comprar los bienes los mandatarios. Recuerden, este también es un contrato de representación a través del cual alguien va a representar a una tercera persona para que a su nombre realice actos jurídicos. Los ejecutores testamentarios, los interventores. Los ejecutores, pues como su nombre lo indica, son aquellos que hacen válida ya la repartición de los bienes vía testamento, o los interventores que son personajes, es una figura jurídica administrativa. Por ejemplo, en un momento de liquidación de una empresa, pues llega un interventor para poder hacer una administración a nombre de alguien más. Los representantes o administradores en caso de ausencia, los empleados públicos también están impedidos para realizar estas acciones. Incluso los peritos, que son personas expertas en algún tema. Los corredores, que pueden tener fe pública también con un corredor público, o aquellas personas que se dedican a promocionar, por ejemplo, bienes inmuebles, pues no pueden adquirir su contrato será nulo. Así que nos establece en la ley cuando se realizan en contra de estas reglas, pues la consecuencia es la nulidad. Recuerden que una cosa es la nulidad y otra cosa es la invalidez. La invalidez está fuera de alguna circunstancia jurídica y eventualmente se puede perfeccionar. Por ejemplo, que falte una firma, pues no tenía firma, es inválido, pero si se llega a firmar, bueno, pues podrá subsanarse. En cambio, la nulidad no hay modo en que pueda prosperar o que pueda recuperarse este hecho jurídico. Dentro de las obligaciones del vendedor, pues ciertamente está entregar el objeto vendido, garantizar las características del objeto y prestar la evicción. La evicción, como ya lo hemos mencionado antes,
es la figura jurídica a través de la cual se recupera un derecho. Entonces, en el caso de que haya una evicción, bueno, pues el responsable será el vendedor respecto a el objeto. También tenemos la entrega puede ser material o jurídica, la entrega real, pues es entregarlo materialmente, eso es la entrega real y con eso se encuentra perfeccionada. La entrega jurídica, por ejemplo, en un derecho, pues simplemente se firma, se formaliza la situación jurídica y entonces la ley lo considera como recibida por el comprador. También hay una entrega virtual, no se refiere a los medios electrónicos, sino, nos dice la ley, desde el momento en que se acepta la cosa vendida que queda a su disposición, entonces virtualmente queda perfeccionada la entrega. Puede hacer usted uso del departamento el día que usted quiera. Si él no ha ido, pues ese es otro problema. Yo ya lo entregué, aquí están las llaves, aquí están los papeles, ya lo entregué virtualmente. Estos son algunos elementos que debemos nosotros de distinguir porque pues ustedes como licenciados en negocios internacionales, pues ciertamente van a tener que diferenciar estas entregas jurídicas, virtuales o materiales según sea el caso. Otro problema que existe en relación a la compraventa es el traslado y la entrega. Hay veces en las que sí se hace ya el negocio, pero existen problemas en cuándo lo van a recibir, dónde y demás. Es muy importante irlo pormenorizando en los contratos. Además, respecto al pago, pues limita al vendedor o le reserva el derecho a que si no se ha pagado, pues no está tampoco obligado a entregarlo. También la ley considera que habrá algunas circunstancias de créditos, por ejemplo, o también de anticipos que, bueno, se pueden hacer a través de algunos convenios. Hay otra circunstancia que es la insolvencia, en la cual, pues, si hay insolvencia, pues tampoco está obligado uno a la entrega. Hace poco vi una película de 1950 donde, pues a lo mejor ustedes ahora con el encierro también han tenido que poner ahí algunas películas antiguas. Una persona, pues le va muy bien en un negocio, compra muchos objetos para llevarlo al consultorio del pueblo de sus padres. Su padre es médico, entonces le compra rayos X, una silla especial, equipo médico y se endeuda. Y finalmente, pues no logra tener éxito. Entonces, bueno, pues, no está obligado a entregar este equipo, pues si no se ha pagado. Ciertamente habrá consecuencias en cuanto a los gastos de traslado y alguna penalización, pero pues no está obligado a entregarlo en tanto no se le pague. De la misma manera, hay consideración respecto al estado de los objetos vendidos y ciertamente el vendedor tiene que hacerse responsable de que el objeto se encuentre debidamente con las características que se ofreció. Y esto, en mi manual del robo, pues es un tema muy interesante porque pues el vendedor le presenta una cosa y al final le entrega otra. Esto es algo relativamente común en la vida contemporánea, pues porque no se parece al folleto, porque los productos, como son de importación, tienen algunas variantes y no es exactamente lo que uno quería. Ciertamente hay muchas dificultades para tener que reclamar vía del consumidor y que te den cita y estar ahí alegando para que al final te prometan.
lo cual es complejo. Por eso, lo mejor es siempre verificar las características con que nos vendieron los objetos y ciertamente pues, verlo también a la entrega. El lugar de la entrega también es un tema muy importante porque sobre todo cuando existen negociaciones de una entidad federativa o internacionales, pues son temas que se deben abordar y especificar, así como la mora en el pago, bueno, pues los intereses que podría llegar a generar o incluso la cancelación. Bueno, estos son algunos de los temas que en esta ocasión pues hemos profundizado respecto al contrato de compraventa. Yo quisiera preguntarles si existe alguna duda en este momento o si lo comentamos más adelante en el foro. No, De mi profesor. parte, hasta ahorita todo bien, todo No, bien. profe. No, profe, Todo todo bien. bien, profesor. Bueno, pues entonces vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Nos vamos a ver el próximo viernes. Y les recuerdo pues que hay que continuar con estas medidas de confinamiento. Esperemos que el número de contagios se vaya reduciendo ya en los próximos días. Y los medios son lo que ya sabían en la Edad Media, la cuarentena, ¿no? Estar encerrado, tratar de tener todas las medidas científicas que sabemos al día de hoy, usar cubrebocas, lavarnos las manos, dejar los zapatos afuera de la casa, en fin. Y por supuesto, aprovechar la tecnología para continuar con nuestros estudios y ser positivos. Esto va a pasar. Vamos a ser solidarios con aquellas personas que tengan dificultades económicas, los trabajos, los comercios pues han disminuido enormemente sus ganancias, así que también pues hay que ser solidarios con nuestros familiares y pues tener un poco de paciencia. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Adiós, profesor. profe, hasta luego. Profe. Profe. Hasta luego. Hasta luego.